Bienvenidos a esta explicación detallada del infame escándalo Watergate, un evento que sacudió los cimientos de la confianza en el sistema político estadounidense, y finalmente condujo a la única renuncia presidencial en la historia de Estados Unidos. El escándalo Watergate es ahora sinónimo de abuso de poder, vigilancia e infracción de la ley en los niveles más altos del gobierno. El término Watergate en realidad no se refiere tanto a un escándalo como al complejo hotelero y de oficinas donde comenzó la serie de acontecimientos. En las primeras horas del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados por irrumpir en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo de oficinas de Watergate. En última instancia, este evento desentrañaría una red de espionaje político y corrupción en los niveles más altos del gobierno. El robo no se investigó a fondo hasta febrero de 1973, cuando 5 hombres vinculados al comité de reelección del presidente Richard Nixon fueron condenados. Fue en este punto que el escándalo comenzó a pasar de ser un robo de tercera categoría a un posible abuso de poder a manos de la administración del presidente. Pero el escándalo Watergate fue mucho más que un simple robo fallido. Implicaba una compleja red de engaños, encubrimientos y poder político abusivo que en última instancia comprometía la integridad del cargo más alto de los Estados Unidos. Un importante punto de inflexión en la investigación se produjo con la revelación de grabaciones secretas de sus conversaciones realizadas por el presidente Nixon. La existencia de las cintas salió a la luz en julio de 1973, proporcionando pruebas potencialmente incriminatorias contra el presidente. A pesar de enfrentar un intenso escrutinio de los medios y una creciente indignación pública, Nixon inicialmente negó cualquier participación y declaró: "No soy un delincuente". Sin embargo, las crecientes pruebas no pudieron ignorarse, y el Senado inició las audiencias de Watergate. Las audiencias de Watergate comenzaron en mayo de 1973 y fueron televisadas en todo el país, cautivando a la nación y llevando el escándalo a todos los hogares estadounidenses. Si bien las cintas estuvieron inicialmente protegidas por el privilegio ejecutivo, la Corte Suprema, por decisión unánime, ordenó al presidente que las entregara al fiscal especial. Las cintas resultaron ser la perdición de Nixon. Revelaron que había estado involucrado en el encubrimiento desde el principio, ordenando a sus asistentes que utilizaran la CIA para impedir la investigación del FBI. Las grabaciones mostraban que Nixon había participado en actividades criminales, un marcado contraste con sus anteriores declaraciones públicas de inocencia. A medida que surgió más información incriminatoria, aumentó la presión política sobre Nixon. Sabiendo que se enfrentaba a un juicio político y una destitución casi seguros de su cargo, Nixon anunció su dimisión el 8 de agosto de 1974, convirtiéndose en el primer y único presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo. Su vicepresidente, Gerald Ford, lo sucedió y posteriormente indultó a Nixon, poniendo fin a cualquier nuevo proceso legal en su contra. El escándalo Watergate fue un punto de inflexión trascendental en la historia de Estados Unidos y ha tenido implicaciones de gran alcance. Resultó en una pérdida de confianza pública en el gobierno que perdura hasta el día de hoy, y el término puerta se utiliza para denotar escándalo. También se implementaron o revisaron leyes en respuesta a Watergate, incluida la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, y el establecimiento de la Oficina del Fiscal Especial, luego transformada en un abogado independiente. En conclusión, el escándalo Watergate fue más que un simple robo en la sede del Comité Nacional Demócrata. Fue una prueba del sistema estadounidense de controles y equilibrios, del Estado de Derecho, de la fuerza de la prensa libre y de la opinión pública y, al final, fue un testimonio de la resiliencia de las instituciones democráticas. Décadas después del allanamiento, su legado continúa influyendo en la cultura política estadounidense, sirviendo como recordatorio de la importancia de defender los estándares políticos y la transparencia en las operaciones gubernamentales. Exploremos el escándalo Watergate con más detalle. Todo comenzó en las primeras horas del 17 de junio de 1972, cuando el complejo fue asaltado, y estos acontecimientos eventualmente conducirían a la caída de un presidente. Una idea errónea común del escándalo Watergate es que fue un evento singular. Más bien, era una red compleja de actividades criminales y encubrimientos posteriores llevados a cabo por la administración de Nixon en su incesante búsqueda de obtener ventajas para elecciones posteriores. G. Gordon Liddy y E. Howard Hunt, ambos involucrados en la campaña de reelección de Nixon, estuvieron entre los autores intelectuales del robo. Ellos, junto con 3 exiliados cubanos, irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata con la esperanza de encontrar pruebas potencialmente dañinas que pudieran influir en las próximas elecciones a favor de Nixon. Los hombres fueron sorprendidos con equipo fotográfico, dispositivos de escuchas telefónicas, diversos documentos y miles de dólares en billetes de $100. Entre los artículos, también fueron encontrados tratando de colocar equipos de escuchas telefónicas en los teléfonos de la oficina, con la esperanza de escuchar a escondidas tácticas demócratas durante la campaña. Los ladrones hicieron todo lo posible para ocultar su participación en la campaña de reelección del presidente, pero las conexiones fueron reveladas a través de una serie de investigaciones de noticias dirigidas por los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein de The Washington Post. Los acontecimientos posteriores dieron giros inesperados cuando comenzó el juicio de los ladrones en enero de 1973.
Al enfrentarse a una considerable pena de cárcel, Liddy se negó a ser el chivo expiatorio del percance, y dejó de cooperar con la administración Nixon. Hunt también comenzó a sentir el calor, y también comenzó a distanciarse de la línea del partido, revelando más verdades. En un último esfuerzo por proteger su propia presidencia, la administración de Nixon lanzó un elaborado encubrimiento. Esta operación interna implicó destruir pruebas de la participación de la Casa Blanca, y al mismo tiempo intentar dar forma a las investigaciones posteriores del FBI y del Congreso en busca de indulgencia. A pesar de las continuas negaciones de la administración Nixon, y las repetidas afirmaciones de que todos los involucrados en el allanamiento eran empleados deshonestos de su campaña, el encubrimiento finalmente condujo a la caída de la presidencia de Nixon. Después de una larga batalla contra la publicación de las grabaciones de Oval Office, la Corte Suprema dictaminó que Nixon tuvo que entregar las cintas, que contenían conversaciones sobre el robo. Estas grabaciones terminaron siendo la evidencia clave que vinculaba el robo directamente con el comité de reelección de Nixon. La revelación del contenido de las cintas provocó una protesta pública, y las pruebas cada vez más condenatorias llevaron a llamados a la destitución de Nixon. Quedó claro que Nixon, en lugar de la visión estrecha de una operación Rogue, en realidad había autorizado el encubrimiento desde la Casa Blanca. Sin perspectivas de indulto, ante un juicio político casi seguro, Nixon decidió dimitir el 8 de agosto de 1974. Segundos después de la dimisión de Nixon, el entonces vicepresidente Gerald Ford prestó juramento como el 38º presidente de Estados Unidos. Como uno de los trastornos políticos más importantes en la historia de Estados Unidos, el escándalo Watergate sacudió la fe pública en la Casa Blanca, y condujo a una serie de reformas políticas de gran alcance. El historiador Michael Beschloss resume las consecuencias del escándalo. En los 40 años transcurridos desde Nixon y Watergate, se ha producido un cierto florecimiento de la confianza pública. La fe ciega en la presidencia, y otras instituciones de gobierno ha sido reemplazada por una actitud más moderada y realista. Hoy en día, el público es más sofisticado, más cínico y menos vulnerable a la demagogia. El legado de Watergate también conduciría a la aprobación de varios proyectos de ley históricos destinados a reducir el abuso gubernamental, y aumentar la transparencia en los procesos políticos. Estas leyes incluyeron las enmiendas de 1974 a la Ley de Libertad de Información, FOIA, y la creación de un puesto permanente de fiscal especial. Watergate sigue siendo un claro recordatorio del abuso de poder, y sirve como ejemplo para las generaciones posteriores de lo que puede desatar la acumulación desenfrenada de poder político. El escándalo fue desastroso para Nixon, pero importante para Estados Unidos, ya que condujo a un electorado estadounidense mejor informado y más vigilante. El profundo impacto del escándalo Watergate, y su resonancia constante resaltan la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y conducta ética en el gobierno, y demuestran las consecuencias de gran alcance que pueden resultar de la falta de estos principios. Muchos analistas e historiadores políticos sostienen que Watergate sigue siendo el factor clave que contribuye al profundo escepticismo de Washington hacia los líderes estadounidenses. Y como resultado, recuerda a los formuladores de políticas los riesgos de una ambición excesiva, reforzando los valores democráticos estadounidenses fundamentales, como los controles y equilibrios y el Estado de Derecho. A pesar de las décadas que han pasado, el escándalo Watergate y sus implicaciones para el sistema político estadounidense aún subrayan la importancia de un sistema de gobierno abierto y responsable y sirven como una lección crítica en la historia de Estados Unidos. En conclusión, el escándalo Watergate fue más que un simple robo, fue un momento decisivo en la historia de Estados Unidos que puso a prueba las instituciones políticas de la nación, el poder de la prensa y la fuerza de la opinión pública. Más de 45 años después del escándalo, el legado de Watergate sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas, la honestidad y la transparencia gubernamentales. Esperamos que esta explicación detallada del escándalo Watergate le resulte enriquecedora e informativa. Profundice mucho más con nuestra serie sobre escándalos políticos estadounidenses, Understanding Watergate. Gracias por unirse a nosotros y estad atentos a ideas históricas más cruciales.